El tema de hoy lo he titulado No diré nada, pero habrá señales. Y esto está basado en Lucas 17, que ahora se los voy a leer. Pero cuando meditaba en este pasaje, recordé, no sé si han visto el meme o el video que dice: cuando sea millonario, no diré nada, pero habrá señales. Y muestran un poco de lujo según los gustos de las personas, algo exagerados. Y pues esto no parece tan espiritual, esta analogía, pero cuando se los lea, creo que me van a entender. Y quiero llevarlos vamos a leer bastante Biblia, pero no quiero que por eso se me desconcentren, porque dentro de lo que vamos a leer hay unas partes demasiado importantes que Dios quiere que nosotros entendamos y comprendamos para estos tiempos. Lucas capítulo 17 del versículo 20 en adelante. El título de esta fracción de la palabra dice: la venida del reino. Y dice: un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Obviamente hoy nosotros entendemos a qué se refería Jesús, a qué el reino de Dios estaba entre ellos, o sea, entre nosotros. Es porque Jesús había traído el reino de los cielos a la tierra y ahora está en este momento con nosotros. Entonces, versículo 22 dice: entonces dijo a sus discípulos: se acerca el tiempo en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Algunos les dirán: miren allí, hasta está el Hijo del Hombre, o aquí está, pero no lo sigan. Pues así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. Pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. Ya sabemos a qué está haciendo referencia, ¿cierto? A que Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario. Entonces, versículo 26 en adelante dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró a su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, dice Jesús, será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día, la persona que esté en la azotea no baje de la casa para empacar, la persona que esté en el campo no regrese a su casa. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Esa noche, dos personas estarán durmiendo, una en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino, una será llevada, la otra será dejada. Los discípulos le preguntaron, imagínense, después de todo esto, le dicen: ¿dónde va a suceder esto, Señor? Y Jesús les contestó: así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca. En otras palabras, lo que Jesús les dijo: no diré nada, pero habrán señales. Será como en los tiempos de Noé, será como en los tiempos de Lot, será como los buitres que se juntan en ese y indican algo. Esas señales revelarán que el fin está cerca. Pero si nos fijamos en lo que Jesús describe, no sé si se dieron cuenta, en los tiempos de Noé no parecía que estuviera diciendo algo malo. Porque mire lo que dice: en los tiempos de Noé, dice, en esos días la gente disfrutaba de banquetes, de fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró a su barco. ¿Será que disfrutar de banquetes, fiestas y casamientos está mal?
¿Será que no podemos ir a la boda de nuestra amiguis? ¿Será que estará mal? Porque también dice, cuando habla de en los tiempos de Lot, ¿qué es lo que más nos debería llamar la atención? Porque miren lo que dicen los tiempos de Lot. Cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban. ¿Será que eso es algo malo en sí? Pues la verdad es que no. Eso hace parte de una vida normal, de una cotidianidad. ¿Será que Jesús les estaba diciendo y nos está diciendo a nosotros que no podíamos estar en las bodas de nadie, que no debíamos ocuparnos de nuestros quehaceres diarios, que no era bueno comprar y vender, que no era bueno cultivar y edificar? Pues nada de eso se ve malo, porque en sí no lo es. El tema es que necesitamos conocer cómo eran los tiempos de Noé. Y en los tiempos de Noé lo van a leer en Génesis. Yo solo les voy a leer una parte y yo los invito a que lean Génesis. En Génesis capítulo 6, del 5 al 8, dice: el Señor vio, tiempos de Noé, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Y estas 4 palabras que dicen a continuación, espero que los estremezca un poco como me estremeció a mí. Dice: se le partió el corazón. A Dios se le partió el corazón. Lamentó tan profundamente haber creado al ser humano. Versículo 7 que dice: entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Versículo 8. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Cuando leí esto, mi corazón se me arrugó, y ayer que lo hablaba con mi esposa, se me quebrantaba al leer esas palabras. Se le partió el corazón a Dios. Qué dolor tan profundo sintió Dios de ver la creación, a la cual Él mismo había dicho cuando los creó. Dijo: esto es muy bueno lo que yo he hecho. Ahora estar diciendo: me duele tanto haberlos creado. Y claro, fue en la época de Noé, donde efectivamente murieron todos excepto Noé y su familia, y donde somos todos nosotros descendientes de él, ¿no? Pero cuando el Señor regrese, dice, será también que serán como en esos tiempos. Ahora, ¿cómo eran los tiempos de Lot? ¿Qué pasaba en la época de Lot? Y yo empecé a investigar y les voy a leer algunos versículos que encontré. Dice, porque en los tiempos de Lot, sí o sí nos tenemos que referir a Sodoma y Gomorra. Una región que era muy, pero muy bendecida. Era fructífera, según lo describe la misma Biblia en Génesis. Pero en esas ciudades, la misma Biblia nos comenta qué era lo que allí pasaba. Génesis 13:13 dice: ustedes acordarán la historia de cuando Abraham intercede por algunos justos de Sodoma y Gomorra porque allí estaba su sobrino Lot viviendo en esta ciudad. Bueno, resulta que cuando los hombres, estos ángeles, llegan allá, se dan cuenta y el Señor empieza a hablar con Abraham y le dice, Génesis 13:13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Más adelante, Génesis 18:20. Así que el Señor le dijo a Abraham: he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra porque su pecado es muy grave. En la Reina Valera me llama la atención como lo dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Alguien estaba clamando por esos pecados que estaban ocurriendo allí, tanto que ese clamor llegó a oídos de Dios y él tuvo que bajar a interceder. Génesis 19, del 4 al 5 dice:
Pero antes de que se fueran a dormir, aquellos ángeles que Dios había enviado, si no conoce la historia, lo invito a que lea todo Génesis 18 y 19. Pero llegaron los ángeles a ver qué es lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra y visitaron la casa de Lot. Entonces los invitó a su casa y dice que antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa de Lot. Y le gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. ¡Uf! ¡Qué duro lo que estaba pasando en los tiempos de Lot! Ezequiel 16:49 al 50 lo describe de esta manera: los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Versículo 50. Ella fue arrogante y cometió pecados detestables. Por eso la destruí, como has visto. Palabras de Dios. Ezequiel capítulo 16. ¿Dónde más puedo encontrar información? Judas, Judas 7, porque pues nada más es uno. Judas 7, el versículo 7 dice: asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda perversión sexual. Ahora, entendemos en este momento que la conclusión de los tiempos de Lot es que el pecado era tan grande que la Biblia ahí lo menciona: soberbia, gula, apatía, indiferencia hacia los pobres e indigentes, inmoralidad sexual, y fuera de eso, algo más grave, se jactaban de su maldad, se sentían orgullosos de lo que hacían. Y creo que ya con estos versículos podemos ver lo que había detrás de las palabras de Jesús cuando se refería a las señales que habrán cuando Él regrese. Entonces, ¿por qué Jesús no nombró todo esto que yo les acabo de leer? Porque sus discípulos lo sabían, porque ellos conocían la historia, porque para los discípulos hacía parte de su teología. Sodoma la nombra Isaías, Ezequiel, Deuteronomio. Para ellos entendían qué era Sodoma, qué significa Sodoma, Gomorra. Sabían qué significa el tiempo de Noé. Pero les mencionó aquellas cosas cotidianas que están viviendo mientras que la maldad del mundo avanza. Y para muchos estas señales no son señales, sino es normalidad. Y cuando lo vemos como normalidad, no estamos alertas ni preparados, porque estamos ocupados en eso mismo, en nuestra cotidianidad. A pesar de que para ellos saben que representa todo este tiempo de Noé, Lot, Sodoma, Gomorra, las personas iban a estar viendo su cotidianidad con esa maldad en medio de sus vidas, e iba a continuar sus vidas a pesar de lo que se estuviera viviendo. Como que iban a ser indiferentes. Si nos detenemos por un momento, a pesar de todo lo que está pasando en Medio Oriente, por ejemplo, muchos de nosotros, en Medio Oriente es en Israel, en esta guerra que se ha desatado, muchos de nosotros seguimos sin que nuestra cotidianidad se vea afectada. Entonces, no nos preocupamos mucho porque nuestro entorno no se ha visto afectado. Y yo siento, es mi pensamiento, que en este tiempo el Señor está esperando de nosotros que no digamos nada, pero sí hagamos señales. ¿A qué me refiero con esto? Que creo que es el momento en que demos fruto de lo que Él ha sembrado en nosotros y nuestras acciones hablen de lo que creemos. Aquí es donde se voltea la historia. Aquí es donde ya Dios no está diciendo: no diré nada, pero habrá señales. Aquí es donde Dios está diciendo: quiero ver tus señales. No digas nada. Muéstrame un poco de tus señales, de esos frutos de arrepentimiento, de esos frutos de una vida cotidiana conmigo. Cuando Jesús habló del tiempo futuro, y Mateo, el Evangelio de Mateo, lo registra muy detalladamente en los capítulos 24 y 25. Cuando uno lo lee, la verdad suena muy fuerte,
lo que ha de suceder antes de que Jesús regrese. Pero es necesario saberlo, iglesia, porque si lo ignoramos, la fe se va a debilitar hasta el punto de renunciar a lo que creemos hoy. Hace poco escuché que si nosotros tenemos temor de los últimos tiempos es porque no hemos entendido ni el evangelio, ni el reino, ni el propósito de todo lo que ha de venir, es decir, la eternidad. Y yo quiero hacerles a modo de resumen y les dejo también de tarea, se fueron llenos de tarea hoy, pero les dejo de tarea que lean capítulo 24 y 25 de Mateo. Yo solo voy a leer unas partes para contextualizar el mensaje. En el capítulo 24 del versículo 6 dice, miren, les voy a resumir, dicen, oirán de guerras, de amenazas de guerra, no se dejen llevar del pánico, pero esas cosas es verdad, tienen que suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después de eso. Una nación entrará en guerra con otra, un reino con otro reino, habrá hambres, terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrá más. Palabras de Jesús. Y él no lo estaba haciendo con el propósito de asustarlos. Porque en el versículo 8 hay algo súper clave que tenemos que entender. Dice, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Y luego vendrá más. Aquí, para las que son mamás, seguramente lo van a lograr entender más profundo. Pero en nuestro caso, hace 14 años exactamente, hoy se cumplen 14 años de un acontecimiento que cambió nuestra historia en el matrimonio. Porque mi esposa a esta hora estaba dando a luz a nuestro primer hijo. Y hoy en la mañana recordábamos con lágrimas de alegría ese día, que para mi esposa fue muy duro, porque en el lugar que fue atendida para dar a luz, era un lugar oscuro como en un sótano. Y ella allí durante el embarazo sufría de calambres en sus piernas. Y yo como ex deportista, ¿no? Sabía cómo ayudarla. Entonces le daba el calambre y yo inmediatamente, venga para acá, levante la pierna, le doble el tobillo y ya se le iba el dolor, el calambre. Y yo la ayudaba todo el tiempo. Yo estaba durmiendo cuando, calambre. Y yo de una vez me ponía en modo deportista y le arreglaba el calambre. Se le iba el dolor. Pero mi esposa dice que en ese lugar oscuro, donde empezó a tener todas sus contracciones, le comenzaron a dar calambres. Pero no había quien la ayudara. O sí había, pero no lo hacían porque las enfermeras que estaban allí, de tanto ver mujeres dar a luz, ya ignoraban el dolor de las mamás. Y mi esposa me decía que no sabía qué era más duro, si las contracciones o los mismos dolores de los calambres en sus dos piernas que no podía aliviar. Pero en realidad era más fuerte el deseo de ver a su hijo nacer que en sí los mismos dolores. No había miedo, había esperanza. Había un anhelo profundo de poder ver y tocarlo. Y yo mientras tanto, algo trasnochado, ansioso de verlo, alerta en todo momento, eso sí, para conocer el estado de mi esposa y confiando en que Dios estaba al control, porque yo no sabía ni la hora en la que iban a nacer, no tenía ni idea, no sabía qué estaba pasando ella ya porque estábamos incomunicados. Y pues yo ni me quería dormir ni mover de ese lugar de donde iba a nacer mi hijo. Hasta que por fin llegó la noticia. Me dijeron, nació bien. Está bien tanto la mamá como el bebé. Y en ese momento yo creo que los que son papás, los que han sido papás por primera vez, quiero que lo recuerden. Yo lloré de alegría de ver la fidelidad de Dios. ¿Y saben qué? Lo pude conocer como 5 horas después de su nacimiento porque no me dejaban entrar. Entonces ahí en la espera, en la sala de espera, Dios me procesaba en paciencia. Pero esa espera no era de un desespero emocional, sino era una espera de una emoción para poder ver el milagro de Dios en nuestras vidas. Y esto es lo que Jesús nos quiere enseñar. Van a venir los dolores de parto, pero esos dolores no vienen acompañados de temor,
de miedo o de angustia, sino de esperanza, de gozo, porque cuando se dé a luz su regreso, se cumplirá el deseo de nuestro corazón y el deseo del corazón del Padre. En los siguientes versículos sigue diciendo, se pone un poco más compleja la historia. Entonces, ya nos habla a nosotros los que creemos en Jesús. Los arrestarán, los perseguirán, algunos los matarán, en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros, se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Versículo 12. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme, siempre en Dios hay un pero que da esperanza de gloria. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. En medio de todo lo duro que pueda llegar a ser los acontecimientos, habrá una predicación del evangelio por todo lado. Y más adelante él vuelve a mencionar que será como en los tiempos de Noé. Mateo también lo recuerda, será como en los tiempos de Noé. ¿Cómo? Maldad y pecado por todo lado. Ahora presten atención a lo mejor que es el centro del mensaje que quiero transmitirles, que nos va a ayudar a entender cuáles son las señales que Dios está esperando que nosotros hagamos para estos tiempos. ¿Me siguen? ¿Cuáles son esas acciones? Para esto necesitamos entender que el libro de Mateo está escrito por parábolas y es como si escribieran diferentes tomos o pequeños libros que al unirlos comprenden todo un libro y lo llamamos Evangelio de Mateo. Y el capítulo 24 y 25 son un solo texto, es decir, es un solo tomo, es un solo libro y tiene la particularidad, este texto lo fueron uniendo, pero este es un solo texto. Este libro, 24 y 25 es un libro, tiene la particularidad que fue escrito de una forma literaria hebrea, que es muy diferente a los libros que nosotros acostumbramos a leer. Cuando nosotros leemos en nuestra lengua materna, el español, una historia, un libro siempre va a tener un comienzo o introducción, un desarrollo o nudo. ¿Se acuerdan cuando veían español en el colegio? Bueno, desarrollo y un desenlace o final. Está compuesto en esas tres partes. Entonces empieza la historia, después se pone interesante y después rematan con el final. En el hebreo, esa forma literaria en que fue escrito este libro, esta parte del libro, está dividida en 5 partes. En 5 partes donde el principio y el fin coinciden en hechos y acontecimientos. ¿Ok? Las dos mitades del libro, del manuscrito, coinciden o continúan dando información acerca de lo que es la idea principal que está en todo el centro del escrito. ¿Me entienden? Entonces, lo importante de todo esto que relata aquí, de los acontecimientos que estamos viendo en el capítulo 24 y 25, hay una parte central en el libro. Y esa parte central, lo que comprende lo más importante de lo que está allí escrito, habla de la parábola de las 10 vírgenes o las 10 damas de honor. Ese es el centro del acontecimiento de los últimos fines. O sea, ¿qué es lo más importante? Esa parábola. Queremos saber qué es lo que Dios está esperando de nosotros, porque vendrá al fin, pasará esto y acontecerá y tal. Sí, todo eso va a estar duro, difícil, pero nos está llenando de esperanza. Pero un momento. ¿Qué es lo más importante? La parábola de las 10 vírgenes o damas de honor. Y yo no quiero repetir o leer y profundizar allí, porque de hecho hace no mucho nuestro pastor nos habló sobre las 10 vírgenes. Pero sí voy a tocar algunos temas, ¿ok? Algunos puntos. Dice que eran 10 vírgenes. Habían 5 necias y 5 sabias. La diferencia, si quieren leerlo, se los dejo también de tarea.
Ahí está, Mateo 25, primer versículo en adelante. Dice, les cuento, la diferencia entre las necias y las sabias no era que unas fueran llamadas damas de honor y las otras fueran las coladas. En ningún lado dice eso, ¿me entienden? Es decir, las 10 habían sido llamadas, las 10 habían sido seleccionadas, las 10 habían sido apartadas para ser las damas de honor de la gran boda. Entonces, no se trataba de sus asignaciones. La diferencia no era el conocimiento del gran evento de lo que iba a ocurrir. No era que unas eran mejores que otras. No, ahí no estaba la diferencia entre las vírgenes sabias y necias. Que unas vestían más lindas y estaban maquilladas y se habían hecho el mejor peinado. No, de eso no se trataba la diferencia. La gran diferencia entre ambos grupos de vírgenes es que unas realmente conocían al novio y las otras eran solo las amiguis de la novia. Las amiguis de la novia, las amiguitas de la novia. Aquellas que son amiguis de la novia, pero no tienen ni idea con quién se va a casar la amiguis, esas eran las necias. Las sabias dicen, ahí en la palabra dice que 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Por si el novio se demoraba, llevaron aceite extra para evitar que la fe se les apagara al no ver el milagro. Que la fe se les apagara quizás por no ver el milagro, que por ahí a nosotros nos puede pasar algo similar, no vemos el milagro y ay, se nos cae la fe. Dicen que las sabias, estas mujeres conocían al novio, ¿por qué? Miren lo que dice el versículo en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8 y 10, porque ellas conocían a quién estaban esperando. Dice en estos versículos, dice 2 de Pedro 3, 8 al 10, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Fíjense que estas mujeres sabias conocían a su Señor, conocían al Señor de la boda. Conocían la misericordia del Señor, la paciencia, el amor por aquellos que necesitan escuchar su mensaje para que tengan un arrepentimiento genuino y tener más invitados a su boda. Sabían que si quizás el novio decía, llego a las 10, podría llegar a las 12. Y todos van a decir, entonces Jesús era un incumplido, o Jesús era... No porque fuera incumplido o porque llegara tarde, sino porque llega a tiempo. ¿Recuerdan cuando Lázaro murió? Todos pensaron que llegó tarde, pero la verdad es que llegó a tiempo para que Dios se glorificara. Eso es lo que hacen las sabias. Ellas están preparadas todo el tiempo porque saben que se puede tardar, porque se va a glorificar de una manera, porque va a alcanzar a otros, porque va a tener misericordia. En cambio, las vírgenes necias creyeron que con lo que tenían era suficiente, porque es que el novio de mi amiguis es tan buena gente, y tenían un pensamiento como el mismo que a veces nosotros tenemos cuando decimos, ay, una mentira piadosa no hace nada. O el dicho ese, ¿ustedes lo han escuchado? Ay, una vez al año no hace daño. O el pensamiento que dice que como todos lo hacen, ay, pues yo también lo hago, eso no pasa nada. Un pensamiento demasiado cortoplacista y cómodo de no querer cargar un poco más de aceite, de seguir la corriente del momento, un pensamiento del menor esfuerzo. Y lo más triste de esta parábola es ver que aquellas vírgenes que no estaban preparadas, cuando llegan a la puerta van a buscar aceite desesperadas porque, ay, esto sí era en serio.
El Señor llegó y nos agarró sin aceite, van, buscan aceite y cuando llegan, la puerta está cerrada y dicen: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Triste la respuesta. El Señor les respondió: créanme, no las conozco. Qué triste es saber que por no estar preparados quedaron vestidas y arregladas. Qué triste es escuchar estas palabras, que el Señor diga: no los conozco, realmente no los conozco. Es porque las vírgenes necias no conocían, las vírgenes necias conocían de Jesús, pero no lo conocían a Él. Tenían toda la información, habían escuchado de esto que estamos hablando, lo habían visto con la novia, lo habían visto haciendo milagros con la novia. Sabemos que la novia hace referencia a la iglesia. Habían visto cómo el Señor se manifestaba con la novia. Estaban a veces al lado de la novia mientras que la novia compartía con el Señor. Pero ellas no se involucraron. No quisieron tomar de ese aceite necesario para poder conocerlo a Él y decir: yo ya conozco cómo es Dios de misericordioso. Yo tengo que llevar más aceite extra porque no hay sea que los tiempos no es lo que me están diciendo. Porque no diré nada, pero habrán señales. En el versículo 13 dice: así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. La clave número 1 que nosotros tenemos que tener es estar alertas. Y estar alerta no es: va a llegar, y estar todo el tiempo así preocupados. No. En el capítulo 25 nos describe Mateo cómo una persona realmente conoce a Jesús, que no está haciendo: va a llegar en cualquier momento. No. Versículo 34 en adelante se los quiero leer. Mateo deja escrito las palabras que dejó Jesús para que nosotros entendiéramos que realmente sí lo conocemos y Él nos conoce a nosotros. Dice: entonces el rey dirá a los que están a su derecha, cuando Él venga va a separar las ovejas de las cabras y va a decir a los de la derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Versículo 37. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿y en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿Cuándo te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿En qué momento te vimos enfermo o en prisión? ¿En qué momento te vestimos, Señor? ¿Qué quiere decir esto? Que realmente lo importante de todo el mensaje apocalíptico se centra en cómo vamos a estar preparados nosotros, atendiendo las necesidades de los más vulnerables, porque más adelante Jesús les responde: cuando ustedes hicieron estas cosas al más pequeño e insignificante de estos, me lo estaban haciendo a mí. Muchas veces nos paramos en posiciones cuando vemos, por ejemplo, la guerra de Israel y los palestinos. Nos paramos en una posición de el pueblo de Israel, y Dios está viendo a todo el pueblo en general, porque es que la guerra que allá vemos es más que la parte política. Hay personas que están sufriendo y siempre tenemos una visión sesgada, pero Jesús dice: que al más pequeño e insignificante, al que ustedes les hayan hecho eso, es porque me lo estaban haciendo a mí. No se nos reconocerá en el cielo por las veces que demandamos a nuestra pareja, por ejemplo: ahora me quiero meter al rancho, ahora me quiero meter un poco a la intimidad de los más cercanos, porque aquí está hablando de las viudas, de los enfermos, de los prisioneros, de todo, pero quizás no podemos verlos a ellos porque estamos tan ensimismados en nuestras casas que allá no se nos demandará en el cielo por las veces que le demandamos a nuestra pareja el amor, la atención, el respeto, sino por
cuánto dimos, cuánto entregamos a pesar de que la otra persona, sea o no sea, haga o no haga. Yo estoy seguro que se nos demandará si realmente invertimos en nuestros hijos. Y no hablo de cosas materiales, sino en el tiempo, en educarlos, en darles, en el ejemplo, en el tiempo, en las enseñanzas de quién es Dios. Si realmente fuimos ejemplos de autoridad, si pudimos mostrar a ellos el amor, el perdón, la disciplina, la corrección de Dios, si fuimos el reflejo del Dios invisible, para que cuando ellos tengan que tomar una decisión digan: mis papás me dieron un poco de ese amor de Dios, ahora quiero recibir todo del amor del Padre en mi vida. Y aun cuando sean viejos, no se aparten de Él, porque es una promesa de Dios. Quizás nosotros, por estar mirando muy en nuestro hogar, es que no me dijo, es que no me hace, es que se porta mal, es que no estamos levantando la mirada, sacando la mirada por la ventana y viendo las necesidades que hay afuera. Pero créame, iglesia, que si Jesús dejó esto escrito en los finales de los tiempos, es porque Él quiere que nosotros no hablemos, pero sí hagamos señales, sí tengamos acciones de misericordia, de amor, de ayudar al necesitado, de apoyar a la viuda, de apoyar a aquellos que están mal. El consejo que Dios nos da es el mismo que le dio a Caín en Génesis 4:7. Dice Génesis 4:7: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. En otra versión dice: que estés alerta. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Le está diciendo lo mejor, le está diciendo que lo mejor para que el pecado, sea cual sea nuestra vida, se vaya de nosotros, es que nos enfoquemos en hacer lo correcto, en estar alertas, en tener cuidado. Le dijo Dios, y hoy nos dice a nosotros: estén alertas porque el enemigo está al acecho. Dios nos dio su Espíritu Santo para dominar el pecado, para que nosotros lo controlemos. Así podemos decirle al mundo entero: soy un verdadero discípulo del Señor. No diré nada, pero mis acciones habrán señales en mi vida. Uno de los inconvenientes más grandes es que estamos demasiado distraídos y ensimismados en nuestro ego, en nuestros quehaceres, donde demandamos más de lo que damos. Para hablar un poco del tema de la distracción, quiero contarles una anécdota. Resulta que nosotros estamos en este país hace como 9 años y un poco más, y teníamos derecho a ciudadanía como hace 5 años, pero por cosas de la vida decidimos aplicar a nuestra ciudadanía hace como 2 años. Y cuando aplicamos a la ciudadanía se supone que esto se demora 6 meses, máximo 1 año, por todo el tema de pandemia que hubo y demás. Pero a nosotros se nos empezó a demorar y a demorar y a demorar, y un día nosotros orando, Dios me dio un sueño, me dijo: está bloqueado en algún lado. Entonces, ya sabiendo en dónde estaba bloqueado, empezamos a clamar por eso, pedimos oración aquí en el grupo, nuestros pastores estuvieron orando por nosotros, y un día nos dijeron, buscamos información y alguien nos dijo: escriban a tal lado, y escribimos, y una señora nos atendió del gobierno por correo y nos dijo: vamos a tomar su caso, y esta señora activó todo. De un momento a otro nos llegó a nosotros, el tema es que todos, mis 2 hijos y mi esposa, ya tenían todo listo, pero a mí ni siquiera me han llamado para presentar un examen de conocimiento de Canadá y demás. Entonces, como no me han llamado a ese examen, se frena todo. Y cuando empezamos a averiguar, la persona que nos ayudó dijo: mire, lo que pasa es que su correo está mal ante el sistema del gobierno canadiense, entonces le enviaron como 4 citaciones a exámenes y usted nunca se presentó. Yo: pero ¿cómo así? Si aquí nunca llegó, ¿y qué hacemos? Y tal. Entonces, por favor, corrijan mire que ustedes escribieron mal, la solicitud está bien hecha, todo bien. Y aceptaron la solicitud. Cuando aceptaron la solicitud, como a los pocos días, me llegó citación para el examen. ¿Quién dijo miedo? A estudiar. Y empecé a estudiar, me volví el ñoño más ñoño, ya conozco Canadá en su totalidad. Entonces presenté el examen. Cuando presenté el examen,
nos dicen, estuvimos leyendo y después de eso hay que esperar como por ahí 3 meses o 6 meses a que lo llamen a la ceremonia de ciudadanía, si ya pasó el examen. Ya me ha llegado de que sí había pasado el examen, entonces yo dije, perfecto, hay que esperar. Se demoraron una semana en escribirnos y nos llegó el mensaje. La próxima semana tienen la ceremonia de ciudadanía, el acontecimiento. Dijimos, no, por fin. Después de tanto esperar, después de esto que estaba trabado, que nos iba a tocar ni hacer que tantas cosas, mira cómo Dios respondió. Ay, nos llegaron todas las indicaciones. La ceremonia era virtual. Llegaron todas las indicaciones y ellos son súper estrictos. Tienen que hacer esto, tienen que hacer todo. Se imaginarán que es una ceremonia para darle a uno la ciudadanía. Tanto que como es virtual, lo graban a uno cuando uno está haciendo allá el juramento y no sé qué. Y si uno no lo ha hecho, lo obligan a uno a volver a repetirlo porque ellos miran las grabaciones. Entonces, cuando leímos todo, nos preparamos. Supuestamente nos habíamos preparado. Cuando el día anterior le digo a mi esposa, bueno, junto con mi esposa le digo, amor, ¿tú ya leíste todo y no nos hace falta nada? Yo leí y no, lo que hay que imprimir, o sea, no hay que imprimir nada, sino tener algo listo para después firmar, imprimirlo, enviarlo, pero eso es después. No, ya está todo, simplemente que estemos ahí. Entonces, ¿quiénes pueden estar en la ceremonia? Los adultos y los mayores de 14 años. Entonces mi hijo todavía no ha cumplido años, pero le dijimos y él decidió quedarse. Y mi hija ese día dijo, no, yo quiero ir al colegio. Pero quédate, no, yo quiero ir al colegio, tengo un examen, tengo que ir al colegio. Bueno, pues vaya, no es obligación. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos 3 en la ceremonia. Llegó el día de la ceremonia y ya Adriana decía, es a las 8:30 la ceremonia, tenemos que estar a las 8:30 conectados. Yo también había leído a las 8:30 y el tecnológico de la casa, o sea, yo bajé el computador que tengo acá, la pantalla, lo puse así en el comedor para ver la ceremonia, después tomando la foto y que apareciéramos todo en cámara, porque era el día de la ceremonia, algo que tocaba de rojo, no, mejor dicho, ustedes todo así medio cuadradito. Y yo ya tenía todo listo y mi esposa dijo, como es a las 8:30, pues yo despierto a mi hijo a las 8:15, llevo a mi hija al colegio, mientras que yo organizaba el computador y eso, voy a llevar a mi hija por ahí a las 8:12 o algo, porque son 3 minutos, ida y vuelta, entonces voy a hacer esto, cuando algo dentro de mí me dijo, mire el correo de nuevo, mire el correo, la cita no era a las 8:30, era a las 8:15. Y aquí no es como dice el Señor que un día son 1000 años y 1000 años un día. A las 8:15 son a las 8:15. Cuando yo dije a las 8:15, mi hijo hasta ahora se estaba bañando. Mi esposa, aquí va. Yo dije 8:15, me toca conectarme, ya me conecté. Claro, estaban dando todas las instrucciones, aparecía el que organiza la ceremonia, no sé qué, y como no sé cuántas, 160 personas conectadas en un Zoom así, y todas así vestiditas. Y se supone que en el nombre uno tenía que poner las sillas de las personas, o sea, de las personas que iban a estar en la ceremonia. Hay un numerito asignado. Y yo puse el de los 4 y todo. Y estaba solo frente a la cámara. De los 4 estaba solo. A mi esposa, ella le encanta ir haciendo muchas cosas al tiempo porque así le rinde el día. Entonces, en ese mismo instante, a las 8:15, como mi hijo lo mandó a bañar, puso a fritar el huevo y se fue a llevar a la niña al colegio. Y mientras tanto, yo me quedé en la reunión así. Cuando de ahí lo pasan a uno a una sala con un agente de inmigración. Y uno tiene que dar una entrevista con el agente, donde uno tiene que presentarse, le hacen preguntas, le toca a uno romper unas cartas, todo. Cuando aparece, yo dije, bueno, son 100 y pico de personas, esto se va a demorar, yo creo que alcanza a llegar Adriana, pero vi que se demoraba y el huevo frito se estaba quemando y mi hijo por allá empezó a gritarme, papá, ¿qué me pongo? Hágame el favor. Yo, representante, yo dije, aquí los pocos pelos que me quedaban se me están ya cayendo. Entonces dije, ¿sabe qué? Puse mute, póngase lo que quiera, lo que pueda, pero baje. Pero ¿para qué voy a bajar? Y yo viendo que el huevo se estaba como ahumando ya en la estufa. Yo que bajé rápido, y aparece la señora de inmigración. Y me dice,
me ve así solo y me dice como que, veo que ustedes son 4 los que van a participar, pero está usted solo. Y yo, sí señora, ¿le gustaría que le diera un poco más de tiempo mientras que llegan los otros? Y yo, por favor, pues la misericordia de Dios. Le dije, deme 7 minutos. Yo ya calculaba, ¿no? Es que 7 minutos, en lugar de decirle, deme 15, deme 7 minutos. Claro, la señora dijo, bueno, ya vuelvo enseguida. Miren, hijo, apague esa bendita cacerola del huevo frito. Y llega mi esposa como si nada por la puerta en llamada, ¿no? Yo llamándola para que llegara y llega al mismo tiempo, mientras que fritaba el huevo, mandó a bañar al niño, llevó a la niña, estaba haciendo una llamada al médico para que la atendieran. Entonces, yo en ese momento entré así. Dije, no, un momento. Calma. Ya después cuando se sentó le dije, si te hubiera tenido aquí al frente, quizás cometo una estupidez. La ahorco porque no estaba. Yo decía, ¿y ahora qué hago? Pero toda esta historia y todo esto que pasó con nosotros es porque muchas veces estamos tan distraídos haciendo tantas cosas al tiempo que cuando llega el momento más importante de nuestra vida vamos a estar haciendo 1000 cosas. Y hay una cosa que Dios está demandando de nosotros: que estemos preparados con nuestras vasijas llenas de aceite. ¿Qué pasa si hoy más bien nos organizamos y todos nos enfocamos a ese día de la ceremonia? Todos estamos de acuerdo que es importante, sí. Todos sabemos, sí. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo? Ese es mi pensamiento porque soy un poco medio cuadriculado, pero mi esposa no. Pero el punto aquí es que muchas veces por estar tratando de atender muchas cosas en nuestra vida, podemos perder de vista la única oportunidad que podríamos haber tenido para poder tener nuestra ciudadanía. Y ahora yo no le estoy hablando de una ciudadanía terrenal, sino una ciudadanía celestial, una eternidad. Porque aquellas vírgenes que creyeron que había tiempo para todo y que atendieron y hacían y después cuando llegó el momento dijeron, ay, espere, ya vengo. Cuando llegaron ya era tarde. No las conozco. No entendieron el propósito de mi mensaje. Entonces, yo les quiero dejar simplemente esto como enseñanza, que por más que estemos con muchas ocupaciones, Dios quiere que abramos nuestros ojos porque podemos estar como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot, y la gente se está casando y la gente está viviendo y está ocupándose de sus quehaceres. Pero hay algo que en medio de esos quehaceres Dios está esperando de nosotros. Que no hablemos mucho, sino que hagamos señales. Yo sé que a veces nos enfriamos. Y se los digo por testimonio. Si sentimos que nos estamos enfriando, hay algo que nos va a rescatar y nos va a mantener. Y son aquellas disciplinas espirituales o hábitos espirituales. Aunque no tengamos ganas, aunque no sintamos la necesidad, aunque no nos motive a hacerlo, es hacerlo porque sabemos que eso nos va a permitir que el aceite se mantenga con un poco de aceite extra, que la llama no se apague. Aunque no lo crean ustedes, yo he tenido duros momentos en este aspecto. Las muchas ocupaciones de mi cotidianidad me han llevado a sentir ese vacío, a sentir que la cosa se está enfriando con Dios. Pero algo que he tratado de mantener en este tiempo es orar, y no orar como a mí me gustaba hacerlo antes. 5 de la mañana, 4 de la mañana y 1 hora mientras que meditaba y sacaba los textos. No, pero no hay que dejar de orar. Leer la palabra, quizás no como quisiera todo Génesis para entender toda la teología. No, pero no dejar de leer la palabra. Otra cosa es no dejar de alabar a Dios. Donde esté, como sea, estar escuchando alabanzas, obligando a mi alma, que muchas veces, le confieso, no ha querido alabar a Dios, la ha llevado a que, alma mía, no te olvides de alabar a Dios, porque acuérdate de esos beneficios. Acuérdate lo que David enseñó. Acuérdate que cuando alabas a Dios se rompen cosas espirituales. Y esto ha permitido que aún en medio de mis dificultades pueda encontrar nuevas fuerzas.
ha permitido que a pesar de los momentos tristes que yo haya podido vivir en este tiempo, encuentre algo de gozo. A pesar de las desilusiones, porque todos tenemos desilusiones, yo también aquí, podemos encontrar la esperanza. ¿Por qué? Porque un hábito espiritual, un hábito que tengamos con Dios, nos ayuda a sacar muchos malos hábitos de nuestras vidas. Esto lo hemos venido hablando con los jóvenes en el grupo Conexión, que nos dimos cuenta que leyendo 1 Tesalonicenses 5 del 16 al 22, donde dice: estén siempre alegres, oren en todo momento y den gracias en toda circunstancia. Nos da la capacidad de romper con los malos hábitos de nuestra vida, como la queja, la pereza, la incredulidad, el orgullo, la soberbia, el egoísmo, las mentiras, entre muchos otros más. Un hábito con Dios nos quita muchos hábitos del mundo. Y por eso quiero invitarlos a que oremos ahora siendo conscientes de lo que Dios está esperando de nosotros. Que no hablemos, sino que nuestras señales, nuestras acciones, el orar diario, nuestros pensamientos, nuestras reacciones hablen de lo que creemos y de lo que realmente somos. Porque los que se mantengan hasta el fin, que yo estoy seguro y oro en el nombre de Jesús que todos los que estamos aquí nos vamos a mantener hasta el fin y seremos salvos.